de su reino alcanzaría cotas inimaginables. Ser culto en el siglo XV era realmente importante y muy pocos accedían a ese privilegio. Bien, pues este año de 1486 es decisivo para Beatriz Galindo, porque Isabel I, conocedora del saber, de la fama, de la sabiduría de Beatriz, la reclama para su corte. Ya ocurrió en 1487, un año después, que el mismísimo Papa concedió un permiso especial para que los reyes de Aragón y de Castilla y León pues buscaran profesores para sus hijos, allá donde fuera, incluso en el seno de la Iglesia. Beatriz en ese momento, en el 1486, se preparaba para ingresar en el convento, pero la llamada de la reina pues trastocó cualquier plan previsto, y aquí la tenemos, en la corte. Se encuentra engrosando una lista de mujeres sabias, mujeres que acompañan a la reina en todo momento, que sirven de asesoras en momentos delicados, en situaciones delicadas, y que están siempre acompañándola a uno y otro lado del reino, en cada viaje, siempre va con ellas. Pues Beatriz Galindo está en esta lista. No es factible pensar que fuera maestra personal de la reina. Esto parece infundado. Tampoco hay que hablar de preceptora de sus hijos. Más bien una institutriz. Sirvió como institutriz de las niñas, de las infantas, de Juana, más tarde conocida como Juana I de Castilla, o Juana la Loca, o de María Isabel, o Catalina. Pero cuando hablan de Beatriz Galindo como la maestra de Isabel I, esto no es cierto. Al menos es lo que piensa la mayoría de sus biógrafos. O cuando hablan de Beatriz Galindo como la camarera personal de la reina, esto tampoco es verdad. En los documentos que aparecen o que se han conservado, se le da un tratamiento más o menos de criada. O por lo menos esto es lo que Beatriz Galindo cobraba en sueldo, el sueldo de una criada. Ella misma se autodenominó criada de la reina o moza. Pero hay motivos más que justificados para pensar que Beatriz Galindo fue mucho más. Fue amiga personal, fiel consejera, leal súbdita de Isabel I, siempre a su lado, y confidente, y además cómplice en muchísimas cuestiones. ¿Acaso también las amatorias? Y por supuesto compartían su profunda religiosidad. Eran fervientes católicas, rezaban juntas y discutían sobre asuntos propios del clero. La verdad es que Beatriz Galindo debemos entender que fue una de las mejores acompañantes, una de las mejores amigas de Isabel, aunque ya os digo, no fue conceptuada como dama de la corte, nunca apareció en ningún registro, en ningún papel como tal. Bien, pasaban los años y claro, pues la reina empezó a preocuparse por la situación amorosa de Beatriz Galindo. Había pretendientes, era guapa, pero ella no se decantaba por nadie. Ella seguía entregada a su religión, a su saber, a seguir escribiendo y leyendo en latín, y la latina pues no terminaba de decidirse por el matrimonio. Así que los reyes, Isabel y Fernando, le buscaron un candidato idóneo, un hombre ya entrado en madurez, llamado Francisco Ramírez, oficial de artillería por más señas, y hombre de absoluta lealtad, de absoluta confianza para los reyes. No en vano les había servido en las guerras de Portugal y en la guerra de Granada, en la interminable guerra de Granada, que ya venía prolongándose 10 años. Nos encontramos en diciembre de 1491. Las tropas castellano-aragonesas se encuentran a las puertas de Granada, en el campamento de Santa Fe. Francisco Ramírez, llamado por la reina cariñosamente el artillero, había enviudado y tenía 5 hijos a su cargo. Y Beatriz Galindo pues no vio mal la unión con este hombre. Era una unión serena que otorgó a la pareja casi 10 años de felicidad. 10 años en los que vinieron al mundo 2 hijos, Fernán, llamado así en homenaje al rey católico, y Nuflo. Bueno, pues en diciembre de 1491 se casaba Beatriz Galindo con el artillero. Unos días más tarde, las tropas españolas entraban en Granada. Se ponía fin a los 780 años
de presencia musulmana en la península ibérica, en Al-Ándalus. Es de presumir que Beatriz Galindo se encontrara de viaje de novios en ese asunto, en ese capítulo decisivo para la historia de España. Allí estaba, al lado de su marido, de su flamante esposo. Granada se tomó, los pendones de Castilla ondearon en la Torre de la Vela. Los andalusíes, boquiabiertos, tuvieron que asumir un incierto destino. Al poco llegó ese designio de reyes católicos para Isabel y Fernando. Al poco llegó el gozoso descubrimiento de América. Y tristes episodios como la expulsión de los judíos. Más de 150.000 hebreos marcharon al exilio en compañía de otros tantos musulmanes. Otros quedaron refugiados en las Alpujarras. Y es aquí donde aparece otro suceso en la vida de Beatriz Galindo. Y es que su marido, Francisco Ramírez el Artillero, combatiendo a esos musulmanes que se rebelaron en las Alpujarras, algunos años más tarde, pues falleció en combate. Corría el año de 1501. El único consuelo para Beatriz Galindo fue su querida amiga, su querida reina Isabel la Católica. En ese momento, pues prácticamente se puede decir que Beatriz Galindo asume un retiro voluntario de la corte. Solo se lo impide la petición expresa, la petición personal de la reina. Y por eso queda en la corte refugiada, pero eso sí, absolutamente enlutada y entregada a obras de caridad. Seguía inmersa en sus textos latinos, en sus libros, en sus legajos, pero ya nada era lo mismo. Sus hijos le daban consuelo, pero iban creciendo y por desgracia no sobrevivirían a la madre. Murieron muy jóvenes. Y el golpe definitivo aconteció en noviembre de 1504 con el fallecimiento de la propia monarca, de la propia soberana católica. Ahí fue cuando Beatriz Galindo, cuando la latina, ya sí que abandonó la corte. Un retiro voluntario, como digo, pero sin perder de vista los asuntos cotidianos, los asuntos del reino. Por ejemplo, se enfadó muchísimo, vio con muy malos ojos que Fernando el Católico se desposara en segundas nupcias con Germana de Foix. Y esto lo criticó abiertamente. No le gustó nada en absoluto. Y en estos años, pues también se dedicó, como hemos dicho, pues a las obras de caridad. Por ejemplo, hay que atribuir a Beatriz Galindo la fundación del primer hospital para pobres de Madrid, el conocido como Hospital de Santa Cruz. Esto fue obra de Beatriz Galindo. Y también la fundación de algunos conventos concepcionistas, de franciscanas y sobre todo jerónimas. De esta última orden, pues Beatriz Galindo tomaría hábitos, eso sí, mitigados. Por eso cuando falleció Beatriz Galindo, pues no se le aplicaron como mortaja los hábitos de la orden jerónima. Una mujer llena de bondad, llena de amor hacia los demás, llena de cultura. Siempre que hay cultura en alguien, pues aparecen los mejores sentimientos. Siempre, siempre. Y esta mujer desde luego lo fue. Su legado literario no es muy extenso, no es abundante, tan solo un par de cartas en latín, algunos versos, algunas anotaciones en los textos de Aristóteles, textos que le leía con amor a su reina, y un documento único, es un testamento redactado por